Amigos televidentes, bienvenidos a su programa La Doctora Ayubi Une. Yo sé que ustedes estarán preguntando por qué ella nos presentó ese video. Hay una razón. El programa de hoy se llama El caso de Chicago, un ejemplo para todos nosotros. Miren bien, el caso de Chicago, un ejemplo para todos nosotros. Y para los que no saben, yo soy life coach, entrenadora de vida. Y es importante que les diga yo por qué escogimos ese tema. Lo escogimos con todo el equipo nuestro. Ustedes ya me han oído los nombres de varios de ellos, de Sergio, Daniel, Lachlan, Miguel, Brittany. Ellos siempre, nosotros nos unimos y miramos cómo podemos ofrecerles a ustedes lo mejor. Y decidimos hacer algo que es raro. Ustedes vieron a Chicago. ¿Y qué pasó con Chicago? Les voy a contar la historia. Pero quiero que la comparemos con lo siguiente. Ustedes han visto los periódicos. Todos los periódicos tienen ahora en la primera página lo de DACA, los soñadores. El tema de inmigración de los soñadores que se puede perder, afectándole casi a 1 millón de personas. Es bien interesante saber que vamos a comparar el por qué el caso de Chicago puede ayudarle a las personas que tienen miedo de ser deportadas si no pasa a través del Congreso la ley de inmigración de DACA, que le da la oportunidad a las personas que aplicaron para el DACA, el programa del sueño, que se ha vuelto más una pesadilla, de que puedan seguir. Y les voy a ofrecer alternativas. Vamos a hablar de Chicago. Chicago es una de las ciudades más lindas del mundo, no hay duda. Chicago está en el centro de los Estados Unidos, o sea que es el corazón de los Estados Unidos. Tiene los lagos alrededor, lo cual hace que el transporte sea muy interesante. Tiene un sistema de trenes increíbles, el mejor de la nación. O sea que está localizado no solamente bien, sino también tiene un sistema de transporte único. Y lo que hace a Chicago, inclusive más interesante, fue que cuando comenzó, en los años 1830, comenzó con una población que es conocida por lo mismo que somos conocidos los hispanos, sobre todo los mexicanos y todos los hispanos, trabajadores. Esta población era una población del este de Europa. Estamos hablando del este de Australia, Polonia, Alemania, más que todo una población que trabajaba bastante duro. Y de 1830 a 1870 creció increíblemente, tanto que fue la ciudad que creció más en el mundo. Llegó a tener 300,000 habitantes, que eso es bastante. Y estaba la ciudad creciendo, pero esta ciudad era una ciudad agrícola. ¿Qué pasaba? Que el este de los Estados Unidos, Nueva York, era donde la gente llegaba, y en ese momento había una fiebre del oro en California. Entonces la gente para ir de Nueva York a California tenía que pasar por el centro, por el corazón. Y el corazón era una zona agrícola, una zona con campesinos. ¿Y qué pasaba? Que las casas estaban hechas de madera, inclusive las calles. El peligro de que hubiera incendio era bastante grave porque se iba a quemar todo rápido. Y en ese momento lo que se llamaba un rascacielos eran edificios de 3 pisos que eran hechos de hierro que se podía fundir, que se podía derretir. Y en 1871, desafortunadamente, fue el gran incendio de Chicago. Le echan la culpa a una vaquita, la cola de la vaquita, que eso ustedes han oído la historia. Y se quemó casi toda la ciudad. Y eso, ¿qué pasó? Que eso tuvo un impacto gravísimo. De las 300,000 personas, 300 murieron. Y 100,000 terminaron sin casa. Ni siquiera donde vivir. No tenían nada. Los que se salvaron fue porque corrieron al lago. Ustedes saben que el lago Michigan que tenemos nosotros es un lago que parece casi un mar. Uno no ve casi el otro lado. Lindo. Resulta que esa gente se alcanzó a salvar. Y un edificio sobrevivió.
y es el Water Tower, la torre de agua, porque ahí estaba el acueducto. Y hoy en día eso es símbolo de Chicago, porque es lo que quedó del incendio. ¿Y qué pasó con la gente? Mucha gente dijo, no, esta es una maldición, yo me largo. Otros dijeron, acuérdense que les dije que era una mentalidad bastante fuerte. Aquí se quedó, aquí vamos a construir la ciudad arquitectónica del mundo. En ese tiempo no pensaban que iba a ser arquitectónica, pero vamos a hacer una ciudad que la van a respetar. Y es la capital arquitectónica del mundo. Chicago, yo diría que sería la ciudad que tendría más habitantes, si no es porque el clima es duro. Las estaciones se sienten bien fuertes, sobre todo el invierno. Pero la ciudad es divina, ha crecido muchísimo. Es una ciudad que tiene su lago, que tiene los rascacielos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy comparando esto? A partir del incendio, mucha gente vio de un problema salen oportunidades. Mírenlo bien. Mucha gente dijo, bueno, aquí me quedo, vamos a construir, a reconstruir. ¿Y qué significa eso? Que los arquitectos de ese momento, Sullivan, Frank Lloyd Wright y otros, dijeron, aquí está la oportunidad. Y de ahí salió esta increíble ciudad. Empezaron ellos a tener edificios que se parecían a los de antes, pero no se les permitía tener madera, tenían que tener piedra o algo que no se quemara. De ahí salió el estilo clásico, el famoso estilo de Chicago, que es conocido internacionalmente. Después tuvimos la Guerra Mundial y vino el Art Deco con todos esos rascacielos altísimos. Vino desafortunadamente la época de la depresión económica de los 29. No hubo construcción, excepto que el Art Deco de pocos edificios pudieron terminar. La Segunda Guerra Mundial no hubo construcción, pero después vino, por lo que somos conocidos, el estilo moderno. De ahí salió el Sears, que hoy se conoce como Willis, y el John Hancock, que son edificios hechos por un latino, Bruce Graham, de mi país, Colombia. Como ven, los latinos hemos hecho mucho por este país también. Y de ahí vino el postmoderno y ahorita se llama postmoderno. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un tour de Chicago, se los recomiendo. Yo afortunadamente me hice entrenador, muestro la ciudad, que me encanta esta ciudad. Ahora, ¿qué pasa? O sea, de destrucción completa, ¿qué pasó? Que tenemos una de las ciudades más famosas del mundo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ¿qué ha pasado con la gente que ha venido? Y decimos aquí, ¿cree usted que podemos aprender? ¿Qué cree usted que podemos aprender de Chicago? De Chicago podemos aprender muchísimo. Podemos aprender que de destrucción se puede reconstruir. ¿Qué significa esto para la gente que está a punto de ser deportada? Lo último que les recomendamos es el terror. Lo que hicieron, por ejemplo, muchas de las personas que decidieron salir de Chicago y no vieron lo que se iba a construir. Entonces, ¿qué les aconsejo yo a las personas? Primero vamos a ver quiénes han hecho algo por Chicago. Si nosotros vemos los hispanos, hemos triunfado en este país. En un tiempo, tener un hombre hispano no se podía. Por ejemplo, artistas como Vicky Carr, era Victoria, tenía un apellido hispano, adoptó el de su esposo, porque lo contrario no hubiera podido ser aceptada en el mercado porque no era no se permitía tener nombres hispanos. Anthony Quinn y otros grandes artistas que no se conocen mucho por eso. Pero si nosotros miramos hoy en día, hispanos se han destacado en todo. Miremos el arte, la política, la culinaria. Vamos a hablar de políticos. Vimos que en las elecciones presidenciales, 2 cubanos, Cruz y Rubio. Deportes. Miremos a Alex Rodríguez, que es dominicano, Oscar de la Hoya, que es mexicano. Cine. Salma Hayek, mexicana. Guillermo del Toro, mexicano. Rita Moreno, una puertorriqueña que ha ganado todos los premios que se han ofrecido, desde el Oscar, los Grammys, todo.
En televisión, nosotros somos el único grupo étnico que tiene más de 2 televisiones, cadenas de televisión completamente en español. Por ejemplo, Univisión, Telemundo y hay muchos más. Nadie ha tenido eso. ¿Por qué? Porque tenemos un impacto en la culinaria. Nosotros miramos, por ejemplo, la cantidad de restaurantes que hay de todos los países, desde México, Puerto Rico, hay restaurantes de todos, de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de todas partes hay restaurantes aquí. Y vamos en la televisión, gente como Sofía Vergara, como George López, que tiene su propio programa. Música, miremos Ricky Martin, Jennifer López, puertorriqueñas, Selena Gómez, mexicana, Cristina Aguilera, de origen ecuatoriano, Shakira, colombiana. Miremos también gente en arquitectura, como les dije, Bruce Graham, astronautas famosos en NASA, como el costarricense Franklin Chang Díaz. Y no solamente miremos eso, ¿qué hemos hecho los hispanos por este país? Hemos dado la vida. Y vamos a mirar, les voy a mostrar estas estadísticas, las tengo de una charla que dio el expresidente Obama. Durante la Primera Guerra Mundial, 200,000 hispanos participaron en la Primera Guerra Mundial, representando a los Estados Unidos, peleando por los Estados Unidos. Y nacieron en México, la mayoría, y otros países latinoamericanos. La Segunda Guerra Mundial, 500,000, muchos de ellos murieron. Y estamos, gente que muchos de ellos eran indocumentados y querían papeles y pensaron, si yo me expongo mi vida por este país, me van a dar los documentos. Los que regresaron tuvieron la oportunidad, los que no, ya sabemos dónde están. Lo mismo con las guerras de Corea, Vietnam, Irak, Afganistán. Y hay un sargento que se llama Roy Benavides, que en 1968 ganó una medalla de honor por salvar a 8 compañeros. Estamos hablando de dar la vida por los Estados Unidos. Y eso es bien interesante que lo estemos pensando. Y nosotros empezamos por lo que yo siempre he dicho, tenemos que valorarnos nosotros mismos. Y voy a seguir con la siguiente pregunta. Ya dije algunas de las contribuciones de los hispanos y quieren ustedes saber cómo trabaja el censo e inmigración en los Estados Unidos. Y después les digo qué vamos a hacer para utilizar el modelo de Chicago. El censo. En el 2010 se supo que, y ya estamos cerca del 2020, o sea que estos números han crecido muchísimo más. Pero voy a usar lo que oficialmente se acepta. De los europeos, 200 millones. O sea, la mayoría de las personas que viven en los Estados Unidos son de origen europeo. Los afroamericanos, 37 millones. Los hispanos ya los pasamos. En el 2010 se hablaba de 50 millones oficialmente, pero hoy en día se habla de 60 millones y a lo mejor son más. O sea que nosotros somos el grupo minoritario más fuerte. Asiáticos, 15 millones. Y es interesante, este país ya se está volviendo a gente vieja. La edad promedio son 42. Estamos en una partida de viejos aquí. Y si miramos a los hispanos, la edad promedio 27. ¿Y qué pasa si se deshacen los de DACA? DACA es para los jóvenes. La edad promedio de los de DACA es en los 20. O sea que vamos a hacer este país todavía más viejo y se están deshaciendo de quiénes, de la gente que tiene educación, porque se requería que hubieran terminado el high school y que estuvieran en universidad. O sea que no sé por qué deshacerse de lo mejor que tenemos nosotros. Y si miramos bien cómo trabaja la inmigración en los Estados Unidos. ¿Cómo trabaja la inmigración en los Estados Unidos? Una de las preguntas que me hicieron. Hay una placa en Nueva York que fue donada por los franceses. Es la Estatua de la Libertad. Y le voy a decir lo que dice. Dame tus cansadas, pobres y contraídas masas que buscan respirar la libertad. A eso se vienen la mayoría de los grupos. Este país es un país de inmigrantes. Y usted quiere saber cómo funciona inmigración. En 1620, que llegó Mayflower, el botecito con europeos, 1891 fue cuando se creó el Buró Federal de Inmigración, que hoy se conoce como el Servicio de Inmigración y Aduana
dentro del Departamento de Seguridad Nacional. En 1917, después de la Primera Guerra Mundial, ya se puso una ley. Ley de inmigración, ¿para qué? Para controlar la inmigración. Acuérdense, ya había pasado una guerra mundial, la primera. Ya querían, vamos a controlar esto. ¿Qué pasa entre 1920 y 1929? Había control para todo el mundo, pero excepto un país. Mexicanos. Las puertas estaban abiertas. 1 millón de mexicanos vinieron ¿a qué? Mano de obra barata para lo de los trenes, sobre todo en California, y la agricultura, que todavía hay muchos trabajadores mexicanos haciendo eso. 1 millón. Pero ¿qué pasó en 1929? Nosotros ya sabemos, la depresión comenzó. ¿Y qué pasó? Ese mismo año dijeron, tenemos que deshacernos de unos cuantos. Comenzó la ley de origen nacional por cuotas. ¿Y qué pasó? Repatriaron a los mexicanos. Ya no los necesitamos. Y muchos de ellos habían sido personas nacidas en este país, hijos de los que habían trabajado aquí, y tuvieron que volver a México y comenzar otra vez. ¿Pero qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial muchos de los hombres americanos estaban luchando por este país. Las mujeres estaban trabajando en fábricas, tomando el trabajo de los hombres. ¿Y qué pasaba? Que hacía falta mano de obra. Entonces, sobre todo en el área agrícola. Y dijeron, bueno, mexicanos, bienvenidos. 1942 los necesitamos otra vez. Y mano de obra agrícola, lo llamaron el programa Bracero. Necesitamos sus brazos en la zona agrícola. Pero ¿qué pasó? Que cuando eso terminó, otra vez repatriados. O sea que esto ha sido, lo de inmigración, las leyes han sido de acuerdo a la mano de obra que se necesite. Lo que la historia no nos dice es lo siguiente, que no importa el partido político, aprendan esto. La próxima vez que voten, estudien y aprendan, porque no se vayan por lo que dice la mayoría. Y les voy a mostrar por qué. Hay algo que la historia no nos dice. Reagan, un presidente republicano, en 1986 fue el que impuso la amnistía. Yo sé que tuvo presión de muchos grupos religiosos y otros grupos. Amnistía, que le dio documentos a más de 3 millones de personas, de los cuales 2.5 millones eran hispanos, la mayoría mexicanos. Bush, otro republicano, dijo, bueno, voy a completar lo que comenzó Reagan y dio 1,5 millones que quedaban por los que estaban miedosos por hacerlo, aunque todavía hay unos miedosos. Pero ¿qué pasó? Clinton, usted dice, bueno, es demócrata, por los pobres. Interesante, militarizó la frontera. En 1994 le dobló el dinero para la frontera. De ahí, desafortunadamente, han muerto 4,000 durante su administración. 4,000 personas murieron tratando de brincar la pared y todo eso. ¿Y qué pasó con Obama? Obama se hizo el DECA, pero vamos a ver lo siguiente. Obama deportó 2,5 millones de, más que todos mexicanos, otros latinos, entre el 2009 y el 2015. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. O sea que los aceptó Reagan, los deportó Obama. Y él iba a ser reelegido en el 2012. Y para tener el voto hispano, ¿qué hizo? Se le ocurrió lo de DACA, que entre otras cosas ya eso lo había sugerido Durkan, del estado de Illinois, que es fantástico, un tipo que ha estado peleando mucho por los hispanos. Y la reelección, él tomó una ley ejecutiva porque no lo puso a hacer a través del Congreso y dijo, por ley ejecutiva, DACA, o sea, los Dreamers, el sueño, que le digo que se está volviendo pasadilla. ¿Y qué pasó ahora? En lo que estamos viendo en los periódicos, estamos viendo que el martes él dijo, bueno, vamos a eliminar DACA. Eso afecta casi a 1 millón de personas. Y ya estamos viendo, y estudiadas. Y estas personas son jóvenes. ¿Qué está pasando? Entonces, estamos hablando de sueño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo comparo con Chicago? Primero vamos a entender algo. Ustedes tienen que entender
la situación económica y política de este país. Entiéndanla bien. El norte de los Estados Unidos, como en la mayoría de casi todos los países, no todos, pero casi todos los países, siempre ha sido más industrializado. Al norte, cuando comenzaron las fábricas, el norte, el área de Detroit, donde había fábricas de automóviles y todo eso, se desarrolló. Pero a medida que iban trabajadores, a medida que habían abusos, había estos, se desarrollaron las uniones, los sindicatos. Con los sindicatos creció lo que tenía que pagarse, los beneficios y los sueldos de la gente. Entonces las compañías dijeron, bueno, vámonos al sur de los Estados Unidos. Va a ser más barato porque allá no están las uniones, sindicatos ni nada de eso. Se llevaron las compañías para el sur. Pero ¿qué pasó? Que los dirigentes de las uniones y todo eso se movieron al sur y empezaron a hacer lo mismo. Después de eso, dijeron ellos, bueno, ya nos está volviendo todo el país caro. Vamos a cruzar la frontera. Vámonos para Tijuana, Ciudad Juárez, a México, donde les podemos pagar una hora, $1 por hora, y en vez del sueldo normal. Y es una cosa que se conoce como las maquiladoras. 1.500 compañías se movieron a Tijuana. Y esas compañías que estamos hablando, las compañías automotrices de Detroit, que construían automóviles. Y eso significó que ya no había empleo para la gente que trabajaba en fábricas en los Estados Unidos, porque se está yendo para los mexicanos. O sea que los mexicanos se fueron del sur de los Estados Unidos, del sur de México, al norte de México, a la frontera, a trabajar. Ahí estaba el trabajo. Y ahí fueron las maquiladoras, de la palabra maquilar. Entonces, maquiladoras son compañías que le llaman twin companies, como una compañía gemela en el sur. ¿Y qué pasó? Que ya México le estaba saliendo como muy carito. Vamos a la República Dominicana, vamos a otros países. ¿Y ahora dónde están? En China, donde pueden pagar centavos y donde hay mucha mano de obra que es infantil. Y la mayoría, si ustedes se dan cuenta, hasta la bandera de los Estados Unidos es hecha en México. Es hecha en China, perdón. Es hecha en China. Entonces, o sea que subcontrataron. Y si la persona no tiene educación en estos minutos, no encuentra trabajo. Y los trabajos que nadie quiere son los trabajos de servicio. ¿Cuáles? Limpiando hoteles, limpiando ventanas en edificios altos, de cocina, de mesero, que nadie los quiere. Son trabajos que hacen los latinos que vienen de aquí. Y esos todavía están ahí. Pero ¿qué pasa? Que el país está en crisis y necesita deshacerse de gente otra vez. Entonces están buscando medios de cómo deshacerse de gente. ¿Y cuál es la recomendación? Estudien, sigan estudiando, por favor. Eso es lo primero que les recomiendo a ustedes. Edúquense. Es la única forma. ¿Y cómo? Hoy en día se están creando 2 clases en los Estados Unidos. Las 2 clases en los Estados Unidos es la clase que conoce Internet y la que no conoce. La que conoce Internet va a salir adelante. La que no conoce de Internet es una clase que se va a quedar atrás. Edúquese, no importa cómo usted aprende. Hoy en día, con el mismo Internet se puede aprender. No necesita ni dinero. O sea que edúquese, por favor. Sean bilingües. Siempre les he dicho que el hecho de aprender inglés no significa que se le tiene que olvidar el español. 2 idiomas son mucho mejor. Y ahora vamos a ver que me están preguntando. Usted, como life coach o entrenadora de vida, ¿qué nos aconseja a las personas que estamos a punto de ser deportadas? Por eso les traje la situación de Chicago. ¿Qué les aconsejo? Miren bien esto. Chicago fue destruida y con fuerza salió adelante y hoy es una potencia, es una ciudad divina. Sí hay crimen, pero lo hay en todas las otras ciudades, sino que aquí lo recalcan mucho. Sí hay zonas peligrosas, pero las hay en todas partes del mundo. ¿Qué pasa? Chicago es una ciudad de las más lindas, una ciudad que sale adelante. Usted puede hacer lo mismo. O sea, que si usted sabe que va a ser deportado porque hay un ambiente hostil contra los inmigrantes, sobre todo hispanos, planee
No se aterrorice. Planee. ¿Qué pasa? Tenga plan B. Si usted es uno de estos jóvenes, supongamos que DACA no va a pasar. Si no va a pasar el DACA, usted lo que tiene que hacer es, se va, supongamos, a México donde tiene su familia, Honduras donde tiene su familia. Usted sabe inglés porque una de las condiciones era que usted estuviera en la escuela, sabe inglés, está educado. Pues haga el plan B. No haga que le dé un ataque al corazón. Eso es lo que les recomiendo. El sueño americano. ¿Existe todavía el sueño americano para las generaciones más jóvenes? El sueño americano existe si usted se lo crea. Mucha gente ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero si usted no cree en usted mismo, no existe. Valórese usted mismo. Y será hasta la próxima semana. Gracias.